Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Seguimos hoy con el programa de relatorías de los principales libros espíritas. En este caso vamos a presentar un libro que fue psicografiado en la ciudad de Cartagena, en la Sociedad Espiritista de Cartagena, por una antigua miembro de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Es una pieza valiosa para el espiritismo colombiano, este libro, y que va a decir algunas cosas que pasan en el mundo espiritual adyacente, cercano al planeta Tierra. Entonces, el portador de la palabra es Álvaro Vélez Pareja, quien es directivo, vicepresidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Álvaro Vélez es técnico de rayos X, jubilado, realizó estudios de filosofía a distancia, es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la que fue presidente, también presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana. Conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales, actualmente vicepresidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena, divulgador de la doctrina espírita y de la transcomunicación instrumental, por diversas redes sociales. Y bueno, muy querido, muy apreciado, y está haciendo un trabajo, Álvaro, extraordinario con los cursos que se están grabando los días viernes, se están realizando y se están grabando de manera virtual. Como toda charla espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento, para lo que le pedimos a nuestro hermano Enrique Benedetti del Centro Espírita Los Sembradores del Camino de Bogotá, que nos dirija a esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Enrique, adelante. Bueno, gracias, Abelito. Muy buenas tardes para todos los hermanos que nos acompañan en esta tarde. Hoy, martes 30 de agosto, último martes de este mes, nos disponemos. Entonces, pedimos fervorosamente a los espíritus superiores, al Maestro Jesús de Nazaret, que nos acompañen en esta tarde en la conferencia que nos dictará el profesor Álvaro Vélez Pareja sobre el libro La muerte es vida. El profesor Álvaro Vélez nos tiene acostumbrados a dictar unas excelentes charlas, dada su preparación, la dedicación y el tiempo que le coloca a sus exposiciones en la búsqueda de material valioso para nosotros, sus alumnos, para que podamos día a día aprender más y para poder llevar nosotros estos conocimientos a otros hermanos, a otras personas en el ideal, y también para los que están todavía siendo simpatizantes de la doctrina espírita. Por lo tanto, rogamos que su verbo sea fluido para que podamos comprender y entender todo el mensaje que esta tarde nos trae el profe Álvaro Vélez. Que así sea. Muchas gracias. Así sea, Enrique. Muchas gracias, y gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación. La palabra es tuya, adelante. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos, un fraternal saludo de la parte de la Sociedad Espírita de Cartagena, su directiva, sus trabajadores, sus simpatizantes y estudiantes. ¿Por qué mencionamos en especial la Sociedad Espírita? Porque, como ya ha anunciado Abel, se trata de la relatoría y enseñanzas de un libro que fue psicografiado en nuestra institución hace muchos años. Entonces, vamos a ver aquí las dos ediciones que se han realizado. La edición original, abajo a la izquierda,
mostrando un portal colonial, ¿no? Muy de nuestra ciudad, Cartagena, en Colombia, y una segunda edición realizada por Radio Colombia Espírita. Entonces, primero vamos a hacer un preámbulo, digamos, para recordar lo que son las ciudades espirituales, porque el libro se refiere a una ciudad espiritual. Las dimensiones vibratorias y los planos de vida que conocemos muy ampliamente a través de las enseñanzas de la doctrina espírita, desde la codificación, la extensísima literatura psicografiada por Francisco Cándido Javier, por Divaldo Pereira Franco y por la medium espírita brasileña Ivonne do Amaral Pereira. Entonces, a lo largo del tiempo se han recopilado muchas informaciones con respecto a las ciudades espirituales o colonias espirituales, que llaman también tradicionalmente. Y pues durante un tiempo hasta se tuvo la idea de que solamente existía la colonia Nuestro Hogar o No Solar, pero siempre nos preguntábamos, ¿pero qué pasa con las demás ciudades y países del planeta? Y se han recopilado muchas informaciones al respecto. Recordemos la enseñanza del Maestro Jesús: hay muchas moradas en la casa de mi Padre, refiriéndose a las dimensiones espirituales y a la vida en otros mundos. Este tema también se maneja como con distintas concepciones y diversos términos, refiriéndose a las moradas, estancias, planos, esferas y dimensiones, términos que se utilizan de acuerdo al enfoque que se le está dando al punto que se esté estudiando, ¿no? Y se concluye, se sabe, se conoce que hay un mundo espiritual alrededor de cada planeta. Cada planeta, más que todo, un mundo de mundos habitados como el nuestro, mundo de expiación y prueba, en pleno proceso de transición planetaria, muy cruda, por cierta, la situación a nivel mundial, a nivel nacional, y en los pueblos, veredas, en los caminos, en todas partes se están viendo todas estas crisis que indican que se está acelerando el proceso de transición. Pero los mundos primitivos, los mundos de expiación y prueba como el nuestro, los mundos de regeneración, los mundos felices, etcétera, tienen a su alrededor su respectivo mundo espiritual, estratificado también en franjas vibratorias, y ese mundo espiritual va en conjunción con los habitantes del respectivo planeta. Es decir, que el mundo espiritual que está alrededor de los mundos primitivos es más denso y más inferior que el mundo espiritual que está alrededor de la Tierra, y asimismo el mundo espiritual que está alrededor de los mundos de regeneración tiene que ser superior a nuestro mundo espiritual, y que se imagina como unas esferas concéntricas. Viene de la antigüedad, ¿no? Esta idea. Las primeras informaciones ya un poquito más concretas vienen de Emanuel Swedenborg, espiritualista, medium, clarividente, místico sueco, que fue uno de los primeros informantes de la condición de los espíritus en el mundo espiritual. Él tenía clarividencia, tenía mediunidad y seguramente también tenía proyecciones extracorpóreas, haciendo referencia incluso a las ciudades espirituales. Él vivió en el siglo XVII y desencarnó en el siglo XVIII, Emanuel Swedenborg, el famoso clarividente. Otras informaciones como los mediums Andrew Jackson Davis y Edgar Cayce en Estados Unidos, Cayce, describieron una vida semimaterial en el mundo espiritual. Es decir, que muchos mediums, si uno sigue investigando, va a encontrar que algunos mediums espíritas y otros no espíritas, sino espiritualistas, pues también se refirieron a que existía un mundo semimaterial espiritual a nuestro alrededor. Otro americano que trató el tema fue el reverendo George Vale Owen, que describe en el libro La vida más allá del velo, donde dice que todo era muy bello y brillante, con mucha luminosidad, y los espíritus allí eran muy felices. El libro La vida más allá del velo, reverendo George Vale Owen, que seguramente era medium y tuvo todas estas informaciones. Y hay un libro
valdría la pena que nosotros los espíritas descargáramos el libro de internet. De pronto está en inglés para ver, comparar con las informaciones que nos da André Luis sobre la ciudad Nuestro Hogar, que se localiza sobre una extensa región del estado de Río de Janeiro. Su formato se asemeja a una gran estrella de 6 puntas. Por ahí estuve viendo en internet que hay referencias a una ciudad espiritual o una colonia que se llama Redención, que estaría sobre la ciudad donde vive Divaldo Pereira Franco. Se llama Redención y que supuestamente tendría una forma diferente, una forma triangular. Pero eso hace parte de otra charla, de otra conferencia en donde hay muchas informaciones que son tomadas de medios divulgativos espíritas brasileños, en donde mencionan una gran cantidad de colonias y ciudades espirituales. Por supuesto, André Luis, médico sanitario, que ejerció su profesión en Río de Janeiro y después de desencarnado y haber pasado 8 años en estado de turbación, decidió enviar estas informaciones sobre el más allá en 1943, cuando muchos de nosotros ni siquiera habíamos reencarnado. Estábamos en el mundo espiritual precisamente cuando André Luis estaba dictando este libro a través de Chico Javier. Entonces el libro Nuestro Hogar, la vida en el mundo espiritual, ya superó la extraordinaria cifra de 2 millones de ejemplares publicados, pero esta información es de hace varios años. Así que debe ser mucho más de 2 millones. Traducido a 14 idiomas, la convierten en la obra mediúnica más difundida en el mundo. Es muy ameno. Después surgió el libro La ciudad en el más allá e imágenes del más allá, de la medium espírita brasileña Heigorina Cunha, sobrina del famoso líder espírita brasileño Eurípides Barçanulfo, en donde recopila informaciones de André Luis y el espíritu Lucius. No hemos leído ese libro, hemos tomado imágenes que están en internet. Y Heigorina Cunha era llevada cada cierto número de noches al mundo espiritual y empezó a ver una ciudad y despertaba al día siguiente y procedía a dibujar lo que ella veía, los edificios, las construcciones, hasta que visitó a Chico Javier y le mostró los dibujos y él le confirmó: está siendo llevada a la colonia Nuestro Hogar, y de allí se originó este libro. Imágenes que después han sido diseñadas digitalmente por los productores de la película La vida continúa, ¿no? Sobre esta ciudad en el mundo espiritual. Han sido pues diseñadas y mejoradas todas estas imágenes. Y en el Anuario Espírita de 1993 se habla de esferas, planos o dimensiones vibratorios superpuestos. Es decir, que ellos dicen que, reuniendo todas estas informaciones de distintas fuentes, de que el mundo espiritual está alrededor de la Tierra como unas capas de cebolla, se podría decir, como unas esferas concéntricas, así como decían los antiguos griegos, que alrededor de la Tierra habían esferas de cristal, desde las más cercanas hasta las más lejanas. Entonces son niveles o estratos vibratorios energéticos explicables a la luz de la física, la teoría ondulatoria y la teoría cuántica. Todo eso tiene explicación de estos planos vibratorios superpuestos, desde los más densos hasta los más sutiles. Y en estas obras se llega a la conclusión, se deduce de que hay abismos y tinieblas, después viene la superficie terrestre, el umbral, que está dividido en umbral denso, umbral medio y umbral alto. Y en la periferia de ese umbral alto es donde está localizada la ciudad espiritual Nuestro Hogar. Después viene una esfera donde viven los espíritus del arte, cultura y ciencia. Después una superior, espíritus más elevados, esfera del amor fraterno universal. Mucho más arriba, mucho más elevados los espíritus directrices del planeta, ¿no? Y después la esfera abierta al infinito, en el libro La ciudad en el más allá. Y aparece entonces el concepto de puestos de socorro, además de colonias y ciudades,
Los puestos de socorro de varias colonias vinculados al nuestro, está relatando esto aquí André Luis, están sobrecargados de europeos desencarnados violentamente. A los terribles bombardeos de Inglaterra, Holanda, Bélgica y Francia, se suceden otros de no menor extensión. Después de reiteradas asambleas de nuestros mentores espirituales, se resolvió tomar la providencia de remover por lo menos el 50% de los desencarnados en la guerra en curso hacia nuestros núcleos americanos. Allí habla en plural, aunque él lo está narrando pues desde un puesto de socorro subsidiario de la ciudad nuestro hogar. Dice pues que en la guerra que se estaba dando en Europa, se estaba cargando el país de tanta vibración psíquica, de tanto desencarnado en condiciones deplorables y violentas, que en asambleas espirituales los mentores resolvieron trasladar a América el 50% de los desencarnados para aliviar la carga psíquica de lo que estaba sucediendo acá. Y los trasladaron en los núcleos americanos porque todas estas instituciones son solidarias, ¿no? Se comunican, se conectan unas con otras. Entonces, cada país tiene sus ciudades espirituales. Las colonias espirituales que se encuentran sobre cada país son similares a la apariencia y costumbres de determinada nación. Hay colonias espirituales en todo el mundo, de diversos modelos, y todas ellas están regidas por la ley de afinidad. Es decir, que cada país, cada continente, etcétera, tiene sobre su área psíquica una ciudad espiritual equivalente. Unas serán pequeñas, otras medianas, otras inmensas, y unas más organizadas que otras, difieren en su forma, difieren en sus características, pero guardan una relación de afinidad con el respectivo país. Y por supuesto, nuestro país o nuestros países no podrían estar exentos de tener estas poblaciones. Ciudades espirituales en otros lugares. La escritora Cristina Núñez asegura que siendo Brasil un país relativamente joven, en relación con otras regiones del planeta, la existencia de las colonias espirituales es un hecho común en la Tierra. La obra mediúnica de su autoría, Elysium, del benefactor desencarnado Cayo Fabio V, describe las características de una morada del mundo invisible situada en la región de Campania, en Italia. Entonces, en esta obra describen una ciudad que está espiritual sobre Italia. No sabemos sobre qué ciudad específicamente, o qué región, o qué características tendría. Habría que buscar este libro Elysium, dictado por el espíritu Cayo Fabio V. Ciudad espiritual en Israel. En otra obra psicográfica de Chico Javier, el joven Roberto Muscat, quien desencarnó el 14 de marzo de 1979, nos referencia acerca de una colonia en Israel. En ella, el espíritu de Roberto Muscat presenta 22 mensajes dirigidos a sus padres y familiares. O sea, él dictó 22 mensajes. En un mensaje fechado el 16 de noviembre de 1979, o sea, en el mismo año en que él desencarnó, relata a su madre su desligamiento del cuerpo con la ayuda de su abuelo Mosek Aarón, el cual lo ayudó a tranquilizarse, haciéndolo dormir como un niño. Esto lo narra el propio espíritu, Roberto Muscat. Y sobre esa ciudad dice lo siguiente: vine a saber entonces que me hallaba en Eretz Israel, tierra de Israel, o tierra del renacimiento, cuya belleza es indescriptible. Allí, en aquella provincia del espacio terrestre, se erguía otra ciudad luminosa de los profetas. Con estas indicaciones no quiero decir que estaba en una ciudad privilegiada, porque otras naciones las poseen en las esferas que rodean al planeta. Y estaba recordando esta mañana, no me dio tiempo, o ahora en la tarde, ¿no? Haciendo un repaso de la charla, que valdría la pena hacer una introducción en este tipo de charlas con, digamos que la ciudad de Israel, la Nueva Jerusalén, ¿no? La Nueva Jerusalén,
que aparece en el Apocalipsis, en donde el apóstol Juan ve una ciudad y describe cómo está rodeada de muros. Recordemos la Nueva Jerusalén, da las dimensiones, es inmensa. Y otras particularidades que aparecen allí. Entonces se podría decir que esa es una de las primeras menciones de la Nueva Jerusalén, aunque puede ser interpretada de una forma teológica o en otros significados religiosos. Pues es muy significativo que este personaje, autor del Apocalipsis, ¿no?, haya hecho una descripción tan exacta de la Nueva Jerusalén, aunque le hayan dado diversas interpretaciones. Ciudades espirituales en Europa. André Luis, a través de la psicografía de Chico Javier, informa en la obra Los Mensajeros que durante la Primera Guerra Mundial, lo que habíamos visto, las colonias espirituales de Europa, mayormente las de nuestro nivel, o sea, del nivel de nuestro hogar, estaban sufriendo amargamente para poder atender a las necesidades generales. Recibieron grandes masas de desencarnados en nuestro hogar a consecuencia de los bombardeos. Entonces era lo que habíamos visto anteriormente. Entonces vemos colonias espirituales en Europa y por supuesto en cada país. Nueva Alborada, colonia Nueva Alborada. Kaibar Schutel, ya como espíritu por psicografía de Abel Glaser, habla de la colonia Alborada Nueva o Nueva Alborada, que estaría situada en una región más elevada que nuestro hogar. Esta también es mencionada por André Luis, creo que la menciona como Alborada o Nueva Alborada. Entonces sería una ciudad espiritual de un nivel más elevado, porque hay que recordar que no solamente en la periferia del umbral. Recordemos que André Luis dice que la ciudad, nuestro hogar, es una ciudad de transición hacia planos más elevados. Bien, entonces, este interesante tema se complementa con lo que dicta el hermano Jacobo en el libro Volví. Describe parcialmente el sitio de donde le llevan después de su muerte. Es una colonia muy bien organizada, con actividades y hogares para todos los habitantes. No sabría precisar si se trata de nuestro hogar o de otra ciudad, pero vemos que se multiplican, ¿no? Manuel Filomeno de Miranda, por la psicografía de Divaldo Pereira Franco en la obra Sexo y Obsesión, describe una ciudad perversa o ciudad siniestra, que está enclavada indudablemente en el umbral, seguramente en el umbral denso, umbral grueso, como señalan ellos, donde el culto al sexo es utilizado de manera enfermiza y desequilibrada. Entonces, en el libro Sexo y Obsesión, vale la pena repasarlo, y se deduce de que también los espíritus de muy bajo nivel forman unas colonias, hacen unas poblaciones, tienen su gobierno, tienen su organización, tienen sus defensas. Y por supuesto, lo que se practica allí son toda clase de depravaciones, más que todo en el campo de la sexualidad y de la obsesión y las perturbaciones. Entonces, no se le puede llamar colonia, ¿no? Pero son como unas poblaciones de naturaleza inferior, así como en nuestro mundo hay ciudades muy civilizadas, muy bonitas, muy avanzadas, y hay poblaciones muy pobres, muy necesitadas. Y los espíritus pues se afinizan y se reúnen y forman estas agrupaciones. La colonia San Sebastián, dictado en 1999 por el espíritu de Patricia a través de la medium Vera Lucía Marinsec, describe la colonia San Sebastián en el libro Violetas en la Ventana. Muchos aquí presentes pues habrán leído este importante obra, ¿no? Y hay una serie, han continuado otras obras. Entonces detalla mucho cómo es la vida en esa colonia que también es de transición. Bueno, entonces iniciamos. La muerte es vida. Aquí está la carátula del libro original. Libro La muerte es vida fue dictado en 1987 por el espíritu de Sofía Morales.
recibido mediúnicamente en el grupo mediúnico de la Sociedad Espírita de Cartagena, que eran las sesiones dirigidas por Ana Fuentes de Cardona. Y fue recibido en pocos libros, ¿no? En aquellas famosas reuniones mediúnicas que se llamaban mañaneras, pero que se hicieron en unas reuniones privadas con pocos asistentes y en pocas sesiones, porque el libro pues no es muy extenso, ¿no? Pero es muy importante, como vamos a ver. Dice, nueva edición de prueba del año 2010 de la editorial Colombia Espírita, filial de la Confederación Espírita Colombiana, que es la carátula que vemos allí. Datos sobre el libro: fue publicado en 1987. Consta de 35 páginas solamente. Y su primera edición fue en la editora Litomar S.A. de Cartagena. Y el prólogo fue dictado por Amalia Domingo Soler el 1 de marzo de 1987. El prólogo. Vamos a ver un poquito algo sobre el prólogo. Los lugares mencionados nos hacen recordar todo lo que describe André Luis, pero digamos que de una forma más limitada. Habla de una plaza jardín, y en otras páginas lo menciona como parque jardín. Habla de un departamento de esclarecimiento, una zona de apoyo, una zona de auxilio, un hospital espiritual, el pabellón de los suicidas, otros pabellones en donde están espíritus de otras condiciones, como vamos a ver, y el departamento de regeneración y comunicación. Bueno, entonces empezamos. El prólogo dictado mediúnicamente por Amalia Domingo Soler dice así: dentro de los trabajos espirituales, he aquí un trabajo sencillo, lleno de enseñanzas vivas, narradas en un lenguaje simple y fraternal. La vida espiritual es un campo grande dentro del aprendizaje, y aquí esta amiga y hermana ha logrado transmitir claramente parte de sus experiencias con el interés único y real de iluminar las conciencias, en cumplimiento a labores educativas requeridas por el Maestro Jesús en su promesa de guía y orientación a la humanidad. Dios bendiga este comienzo, ya que el final es infinito. Dice así este mensaje mediúnico al inicio de la obra. Y la hermana Sofía describe lo siguiente: que despertó una mañana en un estado de añoranza y melancolía. Sintió la necesidad de dialogar con sus familiares y con sus amigas espíritas y hizo algunas llamadas, ¿no? Sintió ese impulso. Digamos que ella había tenido un problema cardíaco, viajó a España, le hicieron un implante de una válvula cardíaca y regresó a Cartagena. Visitó nuevamente la Sociedad Espírita, pero aquí narra eso de que una mañana se despertó en ese estado de melancolía, de añoranza, deseó hablar esa mañana con su familia, llamó por teléfono y al terminar una llamada sintió una fuerte opresión en el pecho, dificultad para respirar, intentó caminar y sintió como un latigazo fuerte en el pecho, sintió que fue perdiendo el conocimiento y cayó al piso en ese momento. ¿Qué sucedió a nivel físico? Que el implante que le habían hecho se desprendió en ese momento. Entonces podemos imaginar cómo un implante cardíaco, una válvula, se desprende después de un cierto tiempo. Indudablemente ya no hay manera de salvar a la persona. Entonces se produce la desencarnación. Perdió el conocimiento, cayó al suelo. Y todo lo que sigue. La llegada y el despertar. Algunos días después despertó sin dolor ni presión en el pecho y sintió que podía respirar. Ya todo esto ya está descrito en el libro, ¿no? Incluso lo que hemos visto anteriormente, eso está descrito al inicio del libro. Y le llamó la atención eso de que no tenía dolor, presión y respiraba bien. Despertó en un cuarto
pintado de azul claro, sin saber si era un hospital o si era el mundo espiritual. Podemos decir que ella desde un principio sospechó que ya estaba desencarnada. Sentía el cuerpo liviano y sus pensamientos eran difíciles de controlar. Ella ahí narra en el libro que los pensamientos brotaban como de un manantial, sus propios pensamientos, y no los podía controlar. Porque nosotros acá tenemos el apoyo del cerebro, el apoyo de la materia, y nuestros pensamientos más o menos tienen un cierto control, pero el recién desencarnado tiene una desadaptación y le cuesta trabajo coordinar las ideas. Y comprendió que estaba en el mundo espiritual. Ingresó al cuarto una joven sonriente, de aspecto dulce, que la saludó y la envolvió en una vibración de amor. Me adelanto para decir que ella le preguntó quién eres. Ella se identificó como Sara. Le confirmó que se hallaba en el mundo espiritual y la invitó a hacer una oración de agradecimiento. Agradecimiento a Dios por la reencarnación que acababa de concluir. Se sintió muy bien y pudo observar dos puntos luminosos en la joven, uno en la frente y otro en el corazón. Ella fue, pues, se puede decir que la primera videncia o visión diferente que tiene en el mundo espiritual es que ante esta joven enfermera que la está atendiendo, ella le ve una luz en la frente y una luz en el pecho, el centro frontal y el centro cardíaco. Y le dijo que se llamaba Sara, y Sara es el espíritu que la acompaña y la guía durante toda la obra. Entonces vemos así que el Parque Jardín está titulado así. El libro nada más tiene como una especie como de dos capítulos, no está dividida en capítulos, solamente está este título, ¿no? El Parque Jardín. Se levantó, sintió el cuerpo liviano y fue hasta la ventana. Y queda sorprendida y encantada por lo que observó afuera una mañana espléndida, o sea, al día siguiente. Observó fuera una plaza jardín de la institución donde se encuentran, ¿no? Observa muchas flores de vivos colores, casas y edificios de tamaño moderado que rodean la plaza. O sea, no ve esos grandes edificios que se ven en la colonia Nuestro Hogar. Observa numerosas personas que salen de un edificio de color amarillo y le dicen que son hermanos que están saliendo de las salas de esclarecimiento en el mundo espiritual, donde muchos espíritus reciben orientaciones, instrucciones y enseñanzas. Después sigue dialogando con la joven Sara, le informa que tiene 3 días de haber llegado y que debe mantener su equilibrio mental, serenidad en el corazón y evitar las añoranzas depresivas y las sensaciones enfermizas. Entonces vemos aquí una circunstancia que uno se dice, ¿por qué a los 3 días ya despierta? Pues, como se ha dicho siempre, el conocimiento espírita va a ayudarnos mucho en el momento de la desencarnación. ¿Y por qué André Luis duró 8 años? Porque André Luis no era espírita, no tenía conocimiento, no era muy afecto a la religión, llevaba una vida social normal, tenía una cierta afición al licor, había tenido desórdenes sexuales en la juventud, llevaba una vida de egoísmo, cerró sus puertas al mundo externo para proteger a su familia y era de mal carácter, ¿no? Tenía ciertas condiciones así, según describe en su propio libro. Por lo tanto, él no era espírita. Entonces, el conocimiento espírita nos va a ayudar a unos más que a otros, indudablemente, cuando nos toque partir. Entonces, Sara percibe que ella tiene la tendencia de pronto a desequilibrarse mentalmente, ¿no? Le dice que debe tener serenidad en el corazón, evitar las añoranzas de la familia, que pues, pueden ser depresivas o sensaciones enfermizas, que hay que recordar que en el mundo espiritual
la situación es muy mental, es un mundo bastante de carácter mental y de carácter emocional. Acá nosotros, en el mundo material, la materia está quieta. Estamos rodeados de objetos, muebles, ocupaciones, vehículos, todo parece estar como muy quieto, aunque haya movimiento, pero el mundo espiritual es muy mental, funciona mucho la imaginación creativa y mucho la parte emocional y emotiva, que hace que los espíritus recién desencarnados tengan periodos de turbación, de confusión, ¿no? Recuerda a sus familiares y amigos y comprende que ya no los podrá ver, no podrá estar con ellos, pero que los vínculos permanecerán. Y el reencuentro en algún momento sucedería, porque el conocimiento que hemos adquirido en la doctrina espírita aflora en ese momento y sabemos que los vínculos permanecen y sabemos que el reencuentro tarde o temprano se va a ir dando en una forma gradual en la medida de las circunstancias, en la medida de las condiciones de nuestros familiares, amigos y conocidos, que no todos están en el mismo nivel ni vamos a ir al mismo lugar. A los permisos, hay un sistema de organización y disciplina, y a los merecimientos o no merecimientos que una persona puede tener o que no le conviene un determinado encuentro que lo puede alterar o lo puede desequilibrar. Entonces recibió muchas informaciones y consejos de parte de Sara. Al día siguiente se levanta muy restablecida, más restablecida. Salen al parque jardín, se sientan en una banca, un banco, y ella se queda observando todo y dice, pero todo esto es tan real. La vida en el mundo espiritual es tan real que sorprende que muchas personas todavía sigan negando la realidad espiritual. Pasa a recordar las enseñanzas que daban los espíritus en la Sociedad Espírita de Cartagena sobre la vida espiritual y lo que había leído en las obras, ¿no? La hace reflexionar y le dice que el trabajo de autoespiritualización, como lo indica la doctrina espírita, es de conciencia y de fe cimentada. Eso le dice Sara, ¿no? Que hay un trabajo de autoespiritualización que tiene que estar basado en el conocimiento, en la conciencia, en la fe en Dios y en las realidades espirituales. También le habla sobre los espíritus inferiores, las influencias positivas y negativas, y también las fuerzas internas y desequilibrantes que a veces nos dominan, porque nosotros, así como hay fuerzas externas que proceden de las influencias espirituales, de encarnados y desencarnados, de la misma manera nosotros como seres imperfectos generamos una serie de fuerzas internas, ¿no? Nuestros impulsos, nuestras creencias, y todo eso muchas veces contribuyen a nuestro propio desequilibrio. Y los espíritus insisten mucho en que cuando ya estemos en el mundo espiritual, tenemos que hacer un esfuerzo en mantener el equilibrio, no deprimirnos, no desesperarnos, no angustiarnos. Y si eso cuesta trabajo, pues hay que apoyarse en la oración y observar ese mundo, ¿no? Para desprendernos, porque de lo contrario se produce una imantación y queremos retornar al hogar, queremos volver a la ciudad, queremos volver a nuestras posesiones, y eso indudablemente lo describe André Luis en sus obras de cómo hay espíritus que incluso se fugan de la ciudad, nuestro hogar, y se regresan por acá a la tierra y se ingresan nuevamente a sus hogares y ahí sufren mucho, ¿no? Y pueden producir incluso perturbaciones sin quererlo en los demás familiares que han quedado acá. Bien, mientras están en el parque jardín, empezó a sentir como una fuerza que llegaba y pudo observar como globitos de luz, como pequeños globitos de luz cayendo desde lo alto, llenándola de una sensación de paz,
reconfortamiento e inmensa alegría. Y Sara le explicó que eran energías restablecedoras, pues en esos momentos un grupo de hermanos encarnados estaban haciendo una oración bajo el deseo de ayudarla a unos amigos espirituales de lo alto. Entonces miramos, como ya lo sabemos muy bien, que la oración por los desencarnados ayuda mucho. Y en este caso, estando ella en buenas condiciones, percibe eso como una energía, como unas escarchas o unos puntos de luz, unas gotas, etcétera, de distintas tonalidades, cada uno lo percibe diferente, que estaban cayendo sobre ella y lo llenaba de paz, reconfortamiento y alegría. Era porque era el efecto de las oraciones que estaban haciendo acá en la tierra, y seguramente nosotros estábamos en esa oración de los primeros días, y eso se aúna a las vibraciones de los espíritus que están en mejores condiciones. Se emocionó mucho, tanto que no pudo seguir hablando, no le salían las palabras, y sintió agradecimientos hacia Dios por tantas dádivas que estaba recibiendo. Llegamos entonces a un punto muy interesante, que con el paso de los años se nos había olvidado que existía la colonia espiritual Buena Nueva. Y dice así textualmente: nos encontramos en una colonia espiritual cercana a Cartagena, llamada Buena Nueva, hermoso nombre, que data de mucho tiempo atrás, construida bajo la égida y directriz de Pedro Claver, el apóstol de la verdad. Entonces, seguramente, y esto lo digo por deducción, si nosotros recordamos la colonia Nuestro Hogar, cuando André Luis pregunta sobre esa ciudad y le dice, su inicio data de mucho tiempo atrás, fue iniciada por antiguos colonizadores portugueses que ya estaban viviendo en Brasil, y cuando desencarnaron, empezaron a construir esa colonia. En ese momento no había movimiento espírita. Y si aquí dice que fue construida bajo la égida y directriz de Pedro Claver de mucho tiempo atrás, muy probablemente tampoco existía la sociedad espírita, ¿no? Eso es algo que no se puede afirmar rotundamente. Y hay que recordar, porque es que nosotros los espíritas tenemos la tendencia a creer que las ciudades espirituales son espíritas. Y Becerra de Meneses dice, nosotros los espíritus espíritas. Es porque en estas ciudades no todos los que viven allí son espíritas. Allí hay católicos, hay evangélicos, hay musulmanes, hay judíos y hay de todas las creencias. Incluso hay espíritus ateos. Entonces uno tiene pues esa tendencia espontánea de creer que todos los que están allá en nuestro hogar y en la colonia espiritual Buena Nueva, todos son espíritas, ¿no? Hay de todas las creencias y respetan todas las creencias. Incluso, al parecer, estas instituciones son antes de que existiera, en nuestro caso, pues la propia sociedad espírita. Es como una hipótesis, ¿no? Pedro Claver comanda y dirige esta institución, y en estos instantes nos encontramos en el departamento de esclarecimiento, y tú te encuentras recluida en la zona de apoyo. Esta, amiga, es una obra de mucho trabajo y amor. Recordemos que los constructores de la colonia Nuestro Hogar, esos colonizadores portugueses, que por supuesto eran seres esclarecidos, cuando empezaron a construir con material espiritual, dicen que esa era una zona como una selva, una zona agreste, y que tuvieron que luchar durante mucho tiempo con fuerzas agresivas, fuerzas oscuras, que intentaban, digamos, destruir lo que ellos querían. Entonces empezó por una obra pequeña, que poco a poco se fue extendiendo y se fueron sumando más y más espíritus, hasta lo que hoy se conoce como una ciudad espiritual. Algo equivalente debió suceder pues acá en nuestro ambiente y en nuestro caso. Entonces, la panorámica de Cartagena, pues ella la ve cuando la traen acá,
Y esa imagen que hemos puesto allí, pues es una representación apenas simbólica de lo que puede ser una ciudad espiritual, ¿no? Bueno, entonces dice, esta colonia, y esta parte me parece muy interesante, ¿no? Esta colonia cubre una vasta zona territorial de nuestro país. Es decir, que no vayamos a creer que es una exclusividad para Cartagena o una exclusividad para la sociedad espírita, porque dice, cubre una vasta zona territorial de nuestro país. Pero no vamos a imaginar que es una ciudad que tiene el tamaño de un país, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. Teniendo puestos de auxilio, que Andrés Luis llama puestos de socorro, casas transitorias y asilos en ciertas franjas dependientes de la colonia. Este es nuestro hogar. Entonces, está la colonia en sí, Buena Nueva, sobre el área psíquica de Cartagena, pero extiende sus funciones, tiene como, se puede decir, subsidiarias, ¿no? De pronto no tenemos toda la información ni todas las respuestas, porque cualquiera dirá, pero ¿qué pasa con Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Santa Marta? No, tienen que haber otras, digamos, regiones espirituales, ¿no? Que no tenemos la mínima idea cómo es eso. Esto es una aproximación. Pero es importante saber que tiene puestos de auxilio, casas transitorias y asilos en otras regiones. Seguidamente, Sara la invitó a escuchar una charla en reunión de esclarecimiento que fue dada por el director general Pedro Claver. Ella siente una gran emoción, una inquietud y una curiosidad cuando le dan la noticia de que nada más y nada menos que este mentor espiritual es el que va a dictar una charla, una alocución que es más o menos corta, que está toda consignada en el libro. El mentor Pedro Claver ingresó por la parte del frente del salón. Ellas se sentaron adelante, había mucho público, y vio que él emitía una luz clara que brotaba de todo su ser e indefinibles vibraciones de amor que esparce este espíritu. Él saludó a los asistentes y toda su exposición versó sobre el amor como fuente viva que engrandece el espíritu y manifestación de Dios en lo profundo de nuestro ser. Se refirió al amor. También se refiere en su conferencia a las emociones, pasiones, vicios, defectos, sufrimientos, también a la comprensión, al perdón, al sacrificio, a la renuncia y a la caridad. No coloqué toda la alocución porque podría resultar extensa. De pronto ahora podemos leer algo con el libro. Concluyó la exposición dando gracias a Dios por su amor y por esta oportunidad. Entonces, en ese momento, ella observó una luz azulada descendió de lo alto, envolviéndolo y elevándolo un poco del suelo. Es decir, la luz azulada que desciende después que él hizo la oración, lo hizo levitar levemente del piso. Y una energía brillante en forma de escarcha descendió sobre todos los asistentes. Y finaliza, queridos hermanos, vuestro amor hará de sostén en esta institución. Orad y vigilad para que lleven con claridad la buena nueva. ¿Por qué dice así? Porque a los que estaban allí sentados eran trabajadores desencarnados que estaban siendo preparados, incluyendo a la propia Sofía, a quien le dicen que ella tiene un trabajo por realizar, pero que tiene que prepararse para llevar esta buena nueva a muchos necesitados. Bueno, entonces, visita y encuentro. Emocionante encuentro con una compañera de la SEC que desencarnó tiempo después. En el libro no se menciona el nombre específico de ella, sino que se usa un seudónimo, un parecido, porque recordemos que la familia tanto de Sofía como de otras desencarnadas en esa época, pues estaban muy activas y no se les había, digamos,
dicho que se iba a hacer esta publicación. Entonces, por prudencia, no se pusieron los nombres exactos de ellas, y que lo que se sabe es pues que Sofía Morales, la que dicta el libro. Esta hermana, muy querida, muy conocida de todos nosotros, que había desencarnado antes, había vivido difíciles momentos para su desprendimiento del cuerpo y su adaptación. ¿Por qué? Por su apego a lo material. Ella dice que ella fue muy apegada a su cuerpo en el campo de la vanidad, del cuidado de su cuerpo, a pesar del conocimiento espírita. Falta de conciencia para su transformación, conocimientos, enseñanzas sin renovación interior, como le ha sucedido a muchos espíritas, ¿no? Que a pesar de los vastos conocimientos, no trabajamos debidamente en nuestra renovación interior. Ella dice, mira, qué contradicción, yo teniendo tanto conocimiento, incluso mediunidad, y sin embargo, siempre primo en mí el cuidado de mi cuerpo, de mi apariencia y mi salud. Y le dice que se unirán las dos para la consecución de muchos logros para el centro espírita, formando un equipo entre encarnados y desencarnados. Pero muchos de esos encarnados ya están del otro lado y otros estamos acá todavía. Bueno, entonces visitan otras dependencias y conocen a un instructor que se llama César. Él le habla de la necesidad de preparación para el trabajo de orientación en la franja terrestre. Le reitera lo que le había dicho el mentor Pedro Claver, que hay que prepararse para realizar este trabajo de orientación a los necesitados, tanto de la franja terrestre como de la franja espiritual, ¿no? Para lo cual se necesita tener mucha disciplina, estudio y perseverancia, pues toda labor es trabajo de responsabilidad, como lo tenemos claro todos los espíritas. Y que también se enfrentaría a las dudas de los encarnados, incluyendo a los medios, ¿no? Porque a veces sucede esto, ¿no? Nosotros como imperfectos a veces podemos tener dudas de que ese mensaje que está recibiendo fulano o fulana sí será verdad, o lo que él está diciendo lo está diciendo porque hay animismo, porque él le hizo la entrevista a la persona o le conoce la vida de la persona. Entonces entramos a veces, no siempre por supuesto, pero a veces podríamos entrar en esos debates de enfrentar las dudas entre nosotros mismos, ¿no? Y la necesidad de servir a la tarea educativa, aprovechando los instrumentos que se presenten a la tarea. Hay muchos medios, pero pocos toman el verdadero camino, entre muchas otras cosas, ¿no? La exposición es un poco, como podemos imaginar, pues más larga, ¿no? Pero le dedica un punto a los trabajadores que fallan o que fallamos, y a los medium. Hay muchos medium en el mundo. ¿Cuántas personas no han transitado por nuestros centros espíritas que llegaron afanados diciendo que tenían mediunidad, que tenían videncia, psicografía, psicofonía, obsesión? Estuvieron un tiempo y después se fueron, muchos medios. Y otros que estuvieron un tiempo dentro de la institución y después se retiran. Muy pocos toman el verdadero camino, el que nos señala la doctrina espírita. Después viene visitando la zona de esclarecimiento y de auxilio. Invitada por Sara, entonces le dicen, mañana prepárate porque vamos a ir a visitar otras zonas de acá de la ciudad. Y ella ve que desciende un vehículo, ¿no? Un vehículo magnético parecido a un teleférico. Hace la descripción completa del vehículo, que es de una forma redondeada, una forma ovalada, que se mueve sin conductor, y que ellas ingresan al vehículo y el vehículo empieza a moverse por las calles de la ciudad espiritual,
y se da cuenta que es una ciudad grande. Se mueve mediante fuerza mental, porque dice que las personas que ingresan, y que recordemos que la mente es fuerza creadora, o puede ser fuerza destructora o fuerza conductora. Y que estos vehículos que son pequeños, no como los que describe André Luis, que es un aerobús largo, como un tren bala, algo así. Estos son pequeños para pocas personas y que los que van allí en el vehículo mentalizan el sitio al cual desean ir. Y esto sonará como fantasía para aquellos que no han leído estas obras. Y que a través de esa fuerza mental el vehículo se desplaza sin conductor. Entonces, depende de la utilización que nosotros le demos a nuestro pensamiento, ¿no? A nuestra mente. Así va a ser creadora, destructora o conductora, que es un capítulo bastante extenso. Entonces ya lo llama el teleférico, con eso que hay aquí en Colombia, en ciertas ciudades. Entonces llegan al hospital espiritual, ¿no? Encuentran un hospital en donde se brinda auxilio a los que sufren bajo el peso de la ignorancia. Se dirigen al pabellón de los espíritus traídos del Valle de los Suicidas. Es decir, recordemos el libro Memorias de un Suicida, recibido por la medium Ivonne Pereira, y que habla del Valle de los Suicidas. Entonces, como hay suicidas en todas partes, y hay regiones de suicidas en todas partes, entonces los van trayendo y los hospitalizan en ese pabellón. Es uno de los tantos pabellones que hay en ese hospital. Hay 50 hospitalizados con aspecto deprimente. Ve que estos espíritus reciben pases para ayudarlos a desprenderse de las imágenes repetitivas de su desencarnación que se les proyecta en la pantalla mental de una manera constante, de una manera repetitiva. Es decir, que el suicida ve en su mente, revive las sensaciones del suicidio durante muchos años y las imágenes se repiten de una manera torturante y enloquecedora una y otra vez hasta que reciben una ayuda, y solo con el tiempo, los pases, las ayudas, se van liberando de estas imágenes que a veces retornan, ¿no? Y les producen unas crisis emocionales y unas crisis nerviosas. Recibe entonces a través de los pases energías calmantes y balsamizantes para su mente y su memoria. Ayudarlos a superar esa etapa que debe ser terrible, pues estar recordando todo el hecho del suicidio. Visita a los ignorantes de la espiritualidad. Entonces, le llevan a hacer un recorrido, así como hicieron con André Luis, y visitan otro pabellón, donde están hospitalizados espíritus neutros, ¿no? Que son más bien inmaduros, ignorantes, y son como niños espirituales. Pero observa que todos están conscientes. Unos están acostados, otros están sentados y otros les permiten deambular por allí, por la sala, por el pabellón. No son más allá de lo que sus mentes inmaduras e ignorantes ven. Le brindan ayudas, esclarecimientos y orientaciones a este tipo de espíritus, ¿no? Que no son propiamente espíritus perversos o malos, sino están en un estado de ignorancia espiritual y de neutralidad. Eso es otro pabellón del hospital. Visitan otro pabellón y encuentran que hay un señor que se llama José Antonio, ¿no? Espíritu que es el director de otro pabellón, de otra sección que se llama José Antonio. Espíritus traídos, allí hay espíritus traídos de zonas inferiores en posiciones mentales y morales infelices, que pasaron al mundo espiritual imantándose a las zonas cercanas a la tierra. Entonces son espíritus rebeldes, aferrados a sí mismos, sufriendo el látigo de sus propias conciencias, por lo que hicieron. Otros están allí porque vivieron de las pasiones o aferrados a ideales efímeros.
Estos espíritus son clasificados por sus estados afines, siendo ubicados en distintas salas. Entonces, es lógico que, así como describe André Luis, también Sofía, que en el libro se usa el seudónimo de Sonia, digamos, describa que hay salas y pabellones en donde los espíritus son agrupados de acuerdo a sus condiciones y a sus estados similares, porque eso facilita el trabajo, ¿no? Después viene lo que ella tanto deseaba, la visita a la Sociedad Espírita de Cartagena. Pero en esta vez sí van en un vehículo que es como un tren, como un aerobús, ¿no? Y que este sí tiene conductor. Ella dice, pero ¿por qué este tiene conductor? Le dice, porque para llegar allá a la Sociedad Espírita, descender a la tierra, a Cartagena, hay que pasar por unas zonas oscuras, unas zonas inferiores, y necesitamos tener un conductor y unos protectores en ese tránsito. No es como desplazarse por la propia ciudad espiritual en donde no hay esas amenazas. Primero hacen una reunión en el Departamento de Regeneración y Comunicación con un grupo de 15 hermanos que van a ser traídos a la Tierra. Son transportados a la superficie en un vehículo diferente, más amplio y con conductor. Ya lo habíamos visto. Y viene la visita, la tan añorada visita a la Sociedad Espírita de Cartagena. Y cuando el vehículo se va aproximando, ella desde lejos ve la panorámica de Cartagena. A pesar de la ciudad está en el área psíquica de Cartagena, ella ve la panorámica, ¿no? No quiere decir que esa foto que está ahí es así como ella la vio, pero dice, vio la hermosa panorámica de Cartagena, engalanada por un paisaje augusto, un bello atardecer, un grandioso espectáculo de la naturaleza. Y recordamos que en horas de la tarde, ya en la Sociedad Espírita del Centro, en la sede del centro, pues empezaban ya a organizarse los salones, porque las tareas empezaban a las 6:30, en un sentido general y ordinario. Llegan a las puertas de la sociedad y ella observa un gran movimiento de encarnados, ¿no? Porque es la hora en que están ingresando por ese recordado portón que vemos ahí en esa foto, cuando ingresábamos en mucha cantidad de personas, gran cantidad de personas de encarnados, trabajadores, visitantes y pacientes, simpatizantes. Pero dice que el movimiento en la puerta era mucho más intenso por parte de los desencarnados. Y observó que la entrada estaba custodiada por guardianes indígenas que le daban la bienvenida, tal como lo había visto Divaldo en una de sus primeras visitas, que vio que en las escaleras habían guardianes que parecían haber sido indígenas, pero que estaban pues ya en una condición de esclarecidos y de trabajadores. Y sale a su encuentro una señora muy dulce que la abraza y la saluda, pero no dice quién es, ¿no? No tenemos idea quién podría ser, porque para ese momento muy pocas hermanas habían desencarnado. De pronto era desconocida para nosotros. Bien. Día de pases de sucesivo, porque la llevan un viernes. Recordemos los pases que llamábamos choque de amor, los pases CA, pases de sucesivo, en donde se brinda ayuda a encarnados y desencarnados que estaban unidos en procesos obsesivos. ¿Qué observa ella? Que todos los sitios de la institución son utilizados al máximo para diferentes actividades, pues porque es muy difícil encontrar en la Tierra ambientes equilibrados. Es decir, que a medida que Sofía fue recorriendo las distintas áreas muy conocidas para ella en los 2 pisos de la sede del centro, vio que todas las áreas eran ocupadas para distintas labores. Y le dijeron, eso lo hacemos es porque es muy difícil encontrar ambientes adecuados fuera de los centros espíritas. Hay que tener en cuenta pues que también otras corrientes espirituales y religiosas igualmente pueden tener sus buenos ambientes en sus respectivos templos, iglesias,
sinagogas, mezquitas, etcétera. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que todo depende de la mente y del corazón, no tanto del título que tiene una institución o una determinada corriente, doctrina o religión, sino la mente y el corazón. Pero en los centros espíritas, y es por eso que insistimos que las áreas de los centros espíritas tienen que ser muy bien cuidadas, porque a veces tenemos la tendencia a la algarabía, a descuidar un poquito la conversación, el ambiente, las chanzas, los chistes, los chismes, etcétera, creyendo que ahí nadie está oyendo y resulta que pueden haber espíritus allí, incluso necesitados, que están escuchándonos. Ellos no son sordos, ni son ciegos, son espíritus, pero ellos son seres humanos. Entonces, por eso siempre insistimos en que los salones, la sala, las oficinas, los patios, todas las áreas de una institución espírita tienen que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos porque los espíritus necesitan de todas esas áreas para trabajar. Observan muchos encarnados y desencarnados. El adoctrinamiento estaba siendo realizado por una hermana muy querida. No sabemos quién fue, porque tantos que circulábamos por esos adoctrinamientos, damas y caballeros, en fin, pero esta era una hermana muy querida, que era intuida por una entidad muy esclarecida, que dice que le ampliaba los conocimientos de lo que la hermana había preparado en el adoctrinamiento. Es decir, nosotros preparamos un adoctrinamiento para unos pases de viernes, ¿no? Pases de sucesivo o cualquier otra tarea, pero hay espíritus que nos pueden asesorar para ampliarnos lo que nosotros estamos diciendo por inspiración. Obsesados y obsesores. La mayoría de los enfermos encarnados tenía a su lado entidades imantadas por la mente, ¿no? La mayoría. Estaban ahí sentados y eso es casi que lógico, ¿no? Lo hemos aprendido. Que los obsesados que llegan a la tarea de pase llevan a sus obsesores allí al lado o pueden quedarse afuera. Unos eran conscientes, otros inconscientes, otros de aspecto burlesco, aspecto rebelde. Unos ponían atención a lo que se estaba diciendo y otros se mantenían indiferentes y rebeldes a lo que, o se burlaban de lo que allí estaba pasando. Todo se encontraba vigilado, afortunadamente, así es. Todo está vigilado y controlado por entidades protectoras encargadas. Y seguidamente pasaron al salón de base. ¿Por qué? Porque ya estaba describiendo el salón de adoctrinamiento que a lo largo de los años pues usamos distintas áreas, ¿no? El salón León Denis, el salón Amalia Domingo Soler, uno de los patios, otras zonas que estaba antes del salón mediúnico. Fuimos utilizando distintas áreas para esos adoctrinamientos y se hacían pases en el salón León Denis y también se daban pases en esta otra sala de primer piso allá al fondo, ¿no? Fueron distintas etapas que fuimos recorriendo. Salón de pases. Todo el ambiente vibraba en una energía clara, suave y relajante. Ella se acercó y abrazó fraternalmente a todos y cada uno de los pasistas que estaban allí, porque todos eran conocidos para ella en ese momento, que se preparaban para dar los pases. ¿Qué observó? Al lado de cada pasista, y esto sucede en todo centro espírita, observó un encargado magnetizador, ella ahí lo llama magnetizador, estableciendo conexión de su mente con el centro coronario del pasista a través de un rayo brillante de energías diamantinas. Y observó que también además habían auxiliares alrededor de todo el salón que emitían energías, que emitían vibraciones. Entonces, cada pasista tiene asignado a un pasista desencarnado o un magnetizador y alrededor del salón hay otros espíritus colaboradores, tal como lo describen otras obras. Cuando ya llega el momento de los pases,
Dice, al entrar los encarnados a recibir el pase, los pasistas ponen sus manos por encima de sus cabezas, en las cabezas del paciente, ¿no?, entre el centro coronario y el frontal. En ese instante, la proyección mental del magnetizador desencarnado se duplica, invadiendo el centro coronario del pasista con energías brillantes que corren a través de conductos hacia las manos del pasista, ¿no?, los brazos y las manos, proyectándose hacia la cabeza del paciente. Y también salen energías a través de los ojos, a través de la mente y a través del corazón. Es decir, que el pasista, él extiende sus manos, hay una entidad ayudando en ese proceso, las energías viajan por sus brazos, sus manos, sus dedos salen proyectados como rayos, pero también se pueden emitir por los ojos porque estamos dando pases con los ojos abiertos, el deseo, la mente y el corazón puestos en esta emisión. Efecto de las energías. Ella describe que el centro coronario del paciente se impacta, produciendo un choque de energías bañando su cerebro, su cerebelo, su bulbo raquídeo, cubriendo toda la médula, la columna. Ese es el recorrido, ¿no? Viene de la entidad espiritual, se canaliza a través del pasista y penetra por el centro coronario del paciente, invade el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal, desprendiendo cantidades abundantes de miasmas. O sea, se produce un desprendimiento, una limpieza rápida, sacando energías pesadas y oscuras. Y eso provoca una sorpresa del obsesor, que se siente invadido. Él no entiende qué está pasando, él no espera eso. Y de pronto ve un torrente de luz que hace que él se aleje, se sorprenda, se aleja. Y el alejamiento de los obsesores. Algunos obsesores buscan ayuda, no saben qué están pasando. Otros se mantienen en rebeldía y otros permanecen al acecho del paciente, observando a ver cómo siguen su conducta. Y siempre habíamos oído hablar de esta situación, que cuando se está dando el pase desobsesivo, hay un torrente de energías luminosas que indudablemente vienen de los espíritus benefactores, se canalizan a través de nosotros, que ponemos nuestra porción de energía, y eso produce una luz sobre el centro coronario, el centro frontal, el cerebro, el bulbo, el cerebelo, la médula, y el obsesor se ve sorprendido. Unos se ponen rabiosos y contrariados, otros no saben qué hacer, otros buscan ayuda, quedan asombrados, aterrorizados. Otros y otros permanecen indiferentes. Bueno, entonces, todos estos son efectos de los pases y así los otros tipos de pases y de tratamientos. Finalización de la actividad. Al finalizar la tarea, se hizo una oración corta. Los encarnados salieron en conversación fraterna, mientras los desencarnados magnetizadores saludaban cordialmente, mientras los auxiliares comenzaban la tarea de limpieza fluídica cuidadosa y detallada del local. Es decir, no se retiran a las carreras. Ellos se quedan, así como pasa acá en la Tierra, haciendo una limpieza cuidadosa y detallada del local, que por eso tenemos que cuidarlos también. Aunque no sea el día de los pases, tener cuidado de qué conversamos y qué hacemos en el salón de pase, en el salón de charla, en el salón de reuniones mediúnicas, etc. Siguieron a otra sala de la dimensión espiritual, donde eran atendidas entidades recién desprendidas. Intensa actividad nocturna que se realiza en los centros espíritas. Entonces dice que la invitaron a que fuera a ver al segundo piso de la institución, donde vio muchos desencarnados subiendo y bajando las escaleras en un ambiente lleno de clara luz. Un movimiento constante. Ayuda a encarnados y desencarnados en un trabajo que no da espera. Unos son necesitados por los sufrimientos y otros por la falta de conocimiento.
y le explican que en las horas de la noche son traídos un grupo de encarnados en estado de desdoblamiento nocturno, ¿no? Que necesitan de orientación o de tratamiento o de preparación para las tareas específicas que les corresponden realizar como trabajadores del centro. Seguían observando grupos de aprendizaje y otros de convalescencia, los distintos grupos en la medida en que fue desplazándose por la institución. Después le invitan a pasar al famoso salón mediúnico, donde tantas reuniones mediúnicas bajo la dirección de Ana de Cardona realizamos durante muchos años en distintas horas y en distintos días. Y observó que estaba invadido de una luz argentina, una luz plateada, resplandeciente envolviendo el recinto. Vio gran cantidad de aparatos electrónicos como instrumentos para el auxilio e instrumentos para terapias para encarnados y desencarnados. Eso inclusive los videntes lo ven en ciertas reuniones, ¿no? Dicen, trajeron una luz, trajeron un aparato de limpieza o de tratamiento. Le dicen que ya tendrá la oportunidad de observar su utilización, es decir, que ya seguiría siendo llevada a la institución. Finalmente viene la visita a su casa. Al salir de la SEC, observa que el ambiente exterior era muy oscuro, muy sombrío. O sea, la calle esa, calle Santos de Piedra, donde observó sombras y figuras grises que deambulaban sin percibir su presencia. Esto es lógico que las calles, en el ambiente externo, sea así oscuro. Mediante el vuelo y sostenida por dos hermanas, la trasladaron desde del centro de la ciudad hasta el barrio de Crespo, donde su familia todavía vive. Ella va presa de emoción y le dicen, cálmate, serénate, porque no te puedes desequilibrar, no te dejes llevar por la emoción. Pero podemos imaginar, ¿no? Eso es incontrolable después de un cierto tiempo en el mundo espiritual, ser llevado a su propia casa. Ingresó, pero todos estaban dormidos. Los encontró en sus camas, los abrazó, oró por la salud y por la paz de todos y cada uno de ellos. Aquí siempre ha llamado la atención esto, ¿no? ¿Por qué los encontró dormidos pero en sus cuerpos, ¿no? Los abrazó porque cada uno estaba durmiendo en sus camas, no los encontró espiritualmente, no logró, no está explicado en el libro. Es el único punto extraño en el libro, ¿no? Llama la atención y alguna explicación debe haber. Ya encontró que era de madrugada y debían regresar a la institución. Regreso a la sociedad. En el salón del segundo piso observó que habían traído a muchos encarnados, unos conocidos y otros desconocidos, o sea, en estado de desdoblamiento, y permanecían acompañados por sus protectores. Para su sorpresa, ingresó Pedro Claver, acompañado por dos entidades de alto nivel también. Inició una sentida emoción y elevación. O sea, empezó a hablar Pedro Claver con una sentida emoción y una elevación. Su exposición fue sobre las leyes divinas, las responsabilidades de los trabajadores espíritas, y dijo que cada trabajador, ya sea directivo, médium, pasista, orientador, tiene un deber que cumplir. La humanidad se debate en las más angustiosas situaciones como el hambre, las drogas, los problemas sociales, económicos y morales, como ahora mismo. Dice que se acercan momentos difíciles para la humanidad y que es necesaria la orientación oportuna. Recordemos el trabajo incansable del Maestro Jesús. Y ella preguntó, ¿por qué no vi a ciertos compañeros de tarea? ¿Dónde están? No, los que en ese momento éramos 30, 40, llamábamos socios activos, pero no nos vio a todos. Sara respondió, mucha invigilancia, amiga. Muchas veces cuando van los auxiliares, protectores a buscarlos para tareas determinadas,
Ya ellos han ido por caminos inciertos, en que se afinizan y satisfacen. Hay de ellos que no pueden ser útiles por no sobreponerse a los impulsos imperiosos y dominantes de las pasiones que los arrastran. Recuerda, vigilancia y oración, le dice Sara ante los trabajadores invigilantes. Y la oración final que ella coloca en el libro: Señor, heme aquí, quiero ser tu sierva. Ayúdame a doblegar mis imperfecciones. Sustenta mi sed de conocimiento y dame fuerzas para ser humilde ante tu verdad. Mi deber es seguirte. Ayúdame a ver claro el camino. Es la oración final de Sofía en su libro La muerte es vida. Concluimos así entonces la exposición de hoy. Muchas preguntas, muchas inquietudes, me imagino. Sí, A ver. increíble. Excelente. Excelente este libro, estas enseñanzas que trae. Y tengo una duda. Eh, hay un trabajador que se llama José Antonio. Y sabemos que Jorge Berrío, que también fue trabajador de la casa, la Sociedad Espiritista de Cartagena, tiene un guía que se llama José Antonio. Entonces, ¿es pura casualidad o es causalidad? Pues sí, siempre me hice esa pregunta al espíritu. Uno de los protectores del Centro Juana de Ángeles es José Antonio, que incluso ha sido dibujado con una apariencia más o menos joven, ¿no? En el libro describen a José Antonio como un señor mayor de edad, ¿no? Como una entidad esclarecida, mayor de edad, pero esto es la única diferencia que se puede, y no hay manera de afirmar, pero sí llama la atención que nuestro hermano Jorge ya había percibido esa entidad desde la Sociedad Espírita como José Antonio, y hoy es una figura en el Centro Juana de Ángeles. No hay manera de afirmar si es el mismo o no, pero sí llama la atención. Nancy, parece que quería decir algo, Nancy Aguilera. Muchísimas gracias, buenas noches. Qué pena que llegué Bueno, un poquito tarde porque casi no llego a Bogotá, pero bueno, llegué. La verdad, me quedo, ¿qué le dijera? Con el corazón como una pasa. Qué relato tan hermoso, qué experiencia tan impresionante. Pues sí, mientras tú ibas narrando, pues yo conozco Cartagena, yo estuve en la Sociedad Espírita de Cartagena, pues te puedo decir no sé cuántos años hace, cuando tú narrabas lo de que salían a la calle y veían pues los espíritus. Recordé con nosotros, mi madre también era una gran vidente y ella manifestaba, porque de todas maneras, como hay frente a la sede de la Sociedad Espírita del centro, en la casa de la Inquisición. Entonces, mi madre narraba y te relataba que habían muchos espíritus deambulando por esas calles, y se suponía pues que eran los espíritus de tanta gente que fue torturada en la casa de la Inquisición. Entonces tú lo narraste y yo no sé, como que me transporté allá y me llené de emoción y estoy llena de emoción. así es. Muchísimas gracias. Sí, sí, Mil y sí, mil sí. gracias. Un relato Todo, hermoso. todos nosotros. Incluso hay que recordar que aunque la Inquisición queda hacia un costado en el Parque de Bolívar, enfrente queda la catedral, pero recién inaugurada la institución se veían muchas escenas deplorables de la Inquisición. Incluso dicen que esa sede en un tiempo pudo haber sido de la Inquisición o tuvo un contacto, una comunicación por un túnel, y que por ese túnel traían a los que estaban agonizando, que no habían Qué bueno. soportado las torturas, entonces que eran traídos por un túnel y desencarnaban allí en un cuarto. Y por eso hubo que hacer mucho trabajo en los primeros años de ayudar a tanto espíritu que estaba apegado a ese lugar, ¿no? Y la ciudad en general tiene un ambiente pesado por eso, por
las luchas de la colonia, la conquista, las luchas de independencia, la Inquisición y todo lo que ha sucedido, las guerras civiles. Y Colombia en general pues tiene esa problemática de carácter espiritual en una situación de rescate, ¿no? Entonces, así tal cual, podemos ver en estado de desdoblamiento que Sí. efectivamente las calles del centro son completamente oscuras y se ven sombras deambulando de un sitio a otro. Sí, gracias, sí. Lo que tú estás diciendo, eso lo veía, y eso no lo narraba uno de los guías que nos acompañó cuando visitamos la casa de la Inquisición. Él nos dijo eso, que había un túnel que conectaba, pues cuando todavía la casa no la tenía la Sociedad Espírita de Cartagena, pero él nos decía tal cual como tú lo estás narrando, que había el túnel en que se comunicaban de la casa de Inquisición ahí a la casa de la Sociedad, y ahí era donde llevaban a las personas ya en estado terminal prácticamente, ¿cierto? Después de haber sido torturados y maltratados, hasta que ya el guía no lo decía, no lo dijo. Era que muy interesante, te digo la verdad que, no sé, me llena, me surgió una emoción rarísima, pero Sí, sí, pues, muchas gracias. gracias, muchas Y a lo gracias. largo de los años, sí, a lo largo de los años, las personas que tienen evidencia han visto muchas escenas y en desdoblamiento, en algunos desdoblamientos hemos visto como una especie de ciudad que probablemente sea esta, desde donde hemos visto desde un balcón se aprecia la ciudad abajo y se ve el mar al fondo, una especie de balcón, un salón de conferencias inmenso que parece como enchapado en mármol, que tiene una forma como centro de convención, inmenso, inmenso, una forma diferente a lo que conocemos. Hemos visto una gran sala de hospital con muchísimas camas, hemos visto un corredor y, y partes parecidas a la propia Cartagena, o sea, parece esto es como una hipótesis basada en ciertas proyecciones extracorpóreas, que parece que esta colonia Buena Nueva tiene ciertas partes que parecen ser una réplica mejorada de la propia Cartagena, la parte histórica, el corralito de piedra, ¿no? Y tiene ese gran salón de conferencias, tiene, digamos, ese balcón y una salita de espera en donde se han dado encuentros de encarnados con hermanas y hermanos espíritas de la sociedad desencarnados. Se han dado esos encuentros. Incluso nuestro hermano Pedro Amador en un desdoblamiento fue llevado a un parque que podría ser ese parque donde Sofía y Hilda le dicen, siéntate aquí un momento, y él se queda allí sentado con un sueño, ¿no? Un desdoblamiento previo, y así muchos, yo sé que muchos de los medios y trabajadores de la sociedad a lo largo de los años han tenido muchísimas percepciones y poco a poco se va armando como un rompecabezas, pero a la vez es como una responsabilidad saber que existe esta ciudad o esta colonia Buena Nueva y todo el trabajo que se hace desde allí. Doña Ana también en el Congreso Espírita, en la comunicación a través de Divaldo Pereira, que en el Congreso Espírita Mundial que se hizo en Cartagena, también habla allí de Pedro Claver, ¿cierto? Entonces, Así es. eso comprueba el liderazgo que tiene Pedro Claver en la ciudad, el liderazgo espiritual y también la gran influencia que tiene sobre la sociedad y ahora los otros grupos espíritas también que existen en la ciudad. Sí, todos los Porque centros antes era espíritas solamente, antes del era la país. sociedad, ahora son varios grupos espíritas que hay en la ciudad. Sí, y el país, pues, alrededor de los 40 y pico, 50 centros espíritas. Así Bueno, no es. sé si Miriam, como presidenta de la sociedad, tiene algo que Eh, aportar. tengo Seguramente una, sí. te- tengo una inquietud que siempre le he tenido, Alvarito, sobre las colonias espirituales, y usted me la sacó esta noche, salí de la duda, que yo pensé que todas estas colonias no iban nomás sino los espíritas y que cada doctrina o cada religión tenía sus colonias. Y siempre tuve esa inquietud, pero usted me la aclara diciendo que en estas colonias van
pues todas las clases religiosas, católicas, evangélicas, protestantes, todos van allí. Entonces, qué bueno porque sale uno de muchas dudas y muchas incógnitas que uno tiene. Gracias, Alvarito. Estuvo muy linda la reunión Gracias. esta noche. Gracias, sí. Y ya André Luis cuenta que en la colonia Nuestro Hogar hay iglesias, hay sinagogas, hay ashram, hay mezquitas, pero que los espíritus y porque respetan los cultos que los espíritus siguen teniendo, sus inclinaciones religiosas respetables todas, en donde ellos allá quieren seguir practicando su respectiva religión o no se han desprendido completamente de sus respectivos dogmas y van, ingresan y encuentran los símbolos y todo eso y llegan unos mentores esclarecidos a hablar, ya no en una forma tan dogmática, porque son espíritus ya esclarecidos, pero se atiende y se respetan todas estas expresiones, ¿no? Bueno, decía Álvaro que si Miriam quería pronunciarse, Miriam. O Elsa Telles, Bueno, o Veracruz Espitia, que está aquí, Judith Muñoz. sí, yo, bueno, quiero agradecer a Álvaro esa forma como nos explicó y nos hizo recordar todo ese trabajo en la sociedad, toda esa entrega en aquella época de los medios y de tanto trabajo espiritual que se ha hecho en aquella casa. Nos da mucha emoción recordar todo eso. Hemos vivido, Álvaro, de acuerdo a tu relato, hemos vivido esa época maravillosa. Y teniendo en cuenta que en ese momento Sofía no era medium, no fue medium, ella era asistente solamente, pero era una gran persona. Y ahí se explica cómo fue atendida tan rápido, cómo fue ayudada, cómo le mostraron tanta belleza del mundo espiritual, de las enseñanzas. No, maravilloso todo esa explicación. Hemos vivido toda esa época, Álvaro, escuchándote a ti. Bueno, y sigamos adelante y tengamos en cuenta a el mentor espiritual de la Sociedad Espiritista de Cartagena, que siempre fue Pedro Claver. Así que sigamos con él adelante en el trabajo, siempre firmes. La responsabilidad es grande. Responsables de la permanencia de la sociedad y del trabajo, siempre. Que, bueno, sigamos adelante. Esforzándonos cada vez más, pero sí, tenemos el apoyo espiritual, sí, señor. Vera, bueno, ¿quiere decir algo también? Sí, yo quería decir que, así como dice Miriam, que nosotros nos transportamos allá, a Cartagena, a la Sociedad Espiritista, ese portón, o sea, tantos recuerdos que nos trae cómo era por dentro la sociedad, qué actividades se hacían. Yo recuerdo que llegó un momento en que yo dije, bueno, pero es que aquí tenemos que tomar alguna foto porque si nosotros nos vamos, es que quede algo, ¿no? Que queden fotos. Y sí empezamos a tomar fotos. Algunas de esas yo recuerdo que alguien las tomó. Y todo el recuerdo que nos viene de esa convivencia, de esa fraternidad, de ese trabajo que uno hacía dentro de la sociedad, de la presencia de doña Ana Fuentes de Cardona, de la voz de ella tan potente. Yo todavía me acuerdo al inicio, cuando yo ingresé a la sociedad, me llamaba mucho la atención cuando ella exponía y yo iba para oírla a ella y yo me quedaba encantada. Entonces, lo demás es historia, ¿no? Todo lo que nosotros pasamos ahí. Y Álvaro nos hizo un paseo esta noche, no solamente por la sociedad, sino por Cartagena, por toda esa zona aledaña.
y yo me imaginaba el mar, me imaginaba ese centro, o sea, todo absolutamente. Yo no pensé que la charla de hoy fuera tan maravillosa, porque eso es lo que hay que decir. Entonces, la existencia de estas ciudadelas espirituales y todo ese trabajo que hacen los espíritus, no solamente en el centro nuestro que describe la autora espiritual, sino en todos los centros. Es impresionante. Yo he quedado muy, o sea, chévere. Me encantó. Sí. Sí, Hay muy un lindo. trabajo de Óscar Cervantes. Óscar Cervantes ha ido reconstruyendo, de ahí tomé parte del material, pero saqué, porque no hacían parte de esta charla, un listado que hay de muchas otras ciudades y colonias, puestos de socorro, ahí hablan de puestos de auxilio, las casas en donde, los hogares nuestros, donde se realiza regularmente el Evangelio según el Espiritismo, se constituyen en puestos de apoyo, de auxilio, oficinas transitorias, en donde los espíritus trabajadores en la noche pueden llegar a nuestro hogar porque encuentran un ambiente un poquito mejor que en los alrededores. De ahí salen a las casas vecinas a hacer ciertas ayudas, ciertos trabajos, retornan al hogar, que es como una estación, y de allí son recogidos después para ser trasladados a su lugar de procedencia, ¿no? Entonces es importante el ambiente del hogar. Importante, Álvaro, es importante sacar el libro, y porque es una cartilla de enseñanza para todos, para en todos los centros. Editarlo, sí, reeditarlo. Sí, que reeditarlo. Eso es importantísimo. Bueno, eso está en nuestras manos. Hay que ver Sí, cómo hacemos. Así es. Cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros por acá en Bueno, Barranquilla para Sí. una nueva edición. Si hay que hacer una Ajá. apuesta ahí en un aporte, cuenten con nosotros. Es importante gracias. este documento. Muy bien. Te Bueno, no agradecemos sé si todo, toda- Judith o Elsa quieren aportar algo. Sí, Álvaro, pues es esperanzador saber y estar seguros de que tenemos esa colonia aquí cerca, aquí mismo, aquí que nos envuelve, es la colonia Buena Nueva. Y cada día crece más mi admiración por Pedro Claver. Siempre lo he admirado por su labor de humildad. Y ahora que está en el mundo espiritual lo admiro aún más y bueno, que gracias a Dios que es nuestro guía y protector de nuestra institución. Muy bien. Así es. Bueno, Álvaro, entonces Hemos nos Que no se cierra. les vaya a olvidar, que no se les vaya a olvidar cuando saquen el libro, que nos avisen aquí a Ibagué a Progreso Espiritual. Por favor. Claro que Cuando sí. lo saquen. Ahí está. Porque no Ahí te lo hablan paso. sino de allá, no hablan No, sino de allá. Entonces me hace el no, favor. para todo el país, para todos los centros espíritas del país. Es Aquí importantísimo. dice Ay, Editora para Colombia todo. Espírita, Sí. vean. Editora Sí. Colombia Espírita. Bueno. Francisco León seguramente, porque habla de No. la emisora. Así es. Sí. Ok, bueno, entonces averiguaremos a ver cómo se puede hacer. Sí, Bueno. un agradecimiento muy grande porque la verdad es un material muy valioso para toda la historia del espiritismo en Colombia. Es un aporte que no tiene criterio evaluativo real, sino demasiado superior. Así es. Bueno, entonces nos disponemos a dar gracias